Segunda de Corintios 4:7 nos dice: con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Al leer este versículo, algunos dicen que ese tesoro del que Pablo habla es el Espíritu Santo, otros dicen que es el nuevo pacto, otros dicen que es el poder de Dios, y así hay diferentes opiniones. Pero si queremos saber cuál es ese tesoro, no tenemos que especular nada, no tenemos que inventar nada. El mismo contexto lo deja bien en claro. En principio, para entender este versículo es necesario prestar atención a los pronombres del texto. Cuando Pablo dice tenemos, ¿a quiénes se refiere? ¿Está hablando de todos los creyentes o está hablando de un grupo en particular? Esto es fácil de averiguar 2 versículos antes, donde leemos: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por causa de Jesús. El nosotros del contexto se refiere a Pablo y otros colaboradores que estaban con él, otros predicadores, que estaban predicando la salvación en Jesús. Pablo comienza diciendo que esta carta está escrita por él y Timoteo. Después Pablo dice que Cristo fue predicado a los corintios por él, Silas y Timoteo. Así que el nosotros puede referirse a Pablo y Timoteo o incluir también a Silas o también por implicancia a algún otro colaborador fiel que estuviera con él. El tesoro del que habla Pablo acá no es algo que tienen todos los cristianos, era algo que tenían él, Timoteo, Silas y quizá algún otro colaborador. Ahora veamos el contexto. ¿Cuál es este tesoro? Segunda de Corintios 4:3 nos dice: pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y en el versículo 6 leemos: porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces Pablo está hablando de nuestro evangelio, o sea, la buena noticia que Dios les reveló para que prediquen, el evangelio de salvación por medio de la fe en Jesús. Dios resplandeció en sus corazones, dándoles la revelación sobre los logros de Cristo en su muerte y su resurrección, y les encargó que anunciaran este evangelio a los demás. Así que el tesoro del que habla Pablo es el evangelio. Previamente también Pablo dijo que Dios los había capacitado para ser ministros del nuevo pacto, en 2 Corintios 3:6. Este nuevo pacto tiene nuevas reglas que Dios comunicó a Pablo y a otros apóstoles y discípulos y que ellos tuvieron que dar a conocer al mundo. ¿Y a qué se refiere que este tesoro esté en vasos de barro? Se refiere al hecho de que aunque tenían ese gran privilegio dado por Dios de haber recibido la revelación del Evangelio y de los logros de Cristo para darla a otras personas, ellos como personas eran débiles y a ojo común ellos no eran considerados como de gran valor por todo lo que habían padecido. Segunda de Corintios 4:7 nos dice: con todo tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. La palabra vasos en el texto griego de la Biblia es skewos, que refiere genéricamente a un objeto o contenedor. Según el contexto puede traducirse como cosa, objeto, utensilio, instrumento, bien, vaso, vasija, jarra y otras acepciones. En 2 de Timoteo 2:20 leemos: pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también madera y barro. Además hay unos para uso honroso y otros para uso común. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. En este caso la palabra vasos también es en griego skewos, y es interesante porque si conectamos estos versículos con los anteriores, vemos que Pablo y sus colaboradores no se consideraban vasos o instrumentos de oro o de plata, sino vasos de barro, pero aún así eran útiles y honrosos. Muchos quieren ser el vaso de oro y de plata, pero a veces los vasos más usados en una casa son los de barro. No importa de qué estemos hechos, sino cuál es el contenido. Algunas personas son físicamente fuertes y otras débiles. Algunos son mental o emocionalmente fuertes y otros débiles. Algunos son más hábiles para la ciencia, otros para los deportes, otros son más elocuentes, otros tienen habilidad para la música, para el dibujo, para el baile. Cada uno de nosotros está hecho de un material distinto. Pero no es lo que somos lo que nos da el valor, sino lo que Dios pone en nosotros.
Pablo se consideraba un vaso de barro, pero Dios le reveló secretos que tuvo oculto desde las eras antiguas y él fue fiel en su servicio. ¿Y qué podemos hacer para que Dios pueda usar estos vasos para su gloria? El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo. En 2 de Timoteo 2:21 al 26 leemos: Así que si alguno se limpia de estas cosas será un vaso para honra, consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Pero evita las discusiones necias e ignorantes, sabiendo que engendran contiendas. Pues el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad y se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad.